en las reacciones no mediadas por IgE, que ya es por una liberación específica, ya sea por el propio fármaco, por antecedentes del paciente o por diferentes circunstancias. También hay que ver en la fisiopatología de esas reacciones el propio acto quirúrgico, ¿verdad? El propio acto quirúrgico, que pueden haber complicaciones, o la farmacología de los medicamentos anestésicos. Aquí podemos ver en esta una pregunta. ¿Hay una reacción o hay sensibilización previa o puede ser en la primera anestesia? Eso es bastante importante porque para que realmente haya alergia tiene que haber un contacto previo, una sensibilización previa donde el paciente haya tolerado el medicamento, empieza a reaccionar nuestro cuerpo, a crear anticuerpos contra esa sustancia o alérgeno, y en una segunda reacción es donde manifiestan habitualmente las reacciones de alergia. Pero esos son peculiares, ¿verdad? En la anestesia sí que se han visto reacciones en la primera anestesia, ¿verdad? Tanto en los anestésicos, y vamos a ver más adelante, que en los contrastes también. ¿Por qué? Hay diferentes teorías. Una de las teorías, ¿verdad?, más válidas, que probablemente hay sensibilizaciones previas, ¿verdad?, a ciertas sustancias que probablemente se parecen a la estructura química de los bloqueantes neuromusculares. El más estudiado, ¿verdad?, es un antitusivo, que es la folcodina, que es en su estructura química tiene un amonio cuaternario muy similar a los de los bloqueantes, y es además altamente sensibilizante. Este es de las grandes teorías donde se cree que a través de estos el paciente se ha sensibilizado previamente y justifica, digamos, el hecho de tener una reacción de hipersensibilidad en una primera anestesia. Otras observaciones también se han visto en cosméticos, ¿verdad? También se han visto sustancias similares a estos, y en pacientes con profesión de peluqueros, ¿verdad? Y también, por ejemplo, en la clínica es difícil diferenciar los mecanismos mediados por IgE solo por clínica, ¿verdad? O sea, porque pueden ser los mismos síntomas por una alergia que por una liberación inespecífica de mediadores. Solo por clínica la tenemos difícil. Las manifestaciones clínicas no suelen diferir de cualquier otra reacción, ¿verdad?, alérgica. Sin embargo, sí hay ciertas peculiaridades. Las peculiaridades aquí es por la situación propia del paciente. El paciente está inconsciente. El paciente además está cubierto con sábanas quirúrgicas, por lo que probablemente no note los primeros síntomas que puede tener un paciente en alergia, como ser el prurito, como ser un rash, ¿verdad?, que puede estar bajo las sábanas, o la sensación de dificultad para tragar. Esos síntomas pueden estar obviados, además de otra peculiaridad, que puede haber un único síntoma, una única manifestación clínica, que puede ser un broncoespasmo o una afectación cardiovascular. De ahí los otros síntomas, afectaciones cutáneas, como cualquier otra, pueden haber un eritema o una urticaria, tanto localizada como generalizada. La cardiovascular, pues podemos encontrar pacientes con taquicardia, con hipotensión, incluso pues con parada o colapso cardiovascular, y en la respiratoria lo mismo, disnea, taquipnea, hipercapnias, ¿verdad?, o llegar a un broncoespasmo. Se clasifican según el grado, ¿verdad? La clasificación de la severidad, como en todas, el doctor Moreno seguro que les va a ampliar un poquito mejor esto. 4 grados para la severidad de la clínica. Primer grado, solo afectación cutánea. Segundo grado, pueden haber afectación de 2 órganos más, pero sin afectación de la vida del paciente. No hay riesgo de la vida. En el grado 3 ya hay una afectación con riesgo de la vida del paciente, y el grado 4 ya es una parada cardiorrespiratoria o para un colapso, ¿verdad?, de estos pacientes. Siguiente. En esto hay importante el diagnóstico diferencial. Como había mencionado antes, no solo las reacciones van a ser por los medicamentos en sí o las sustancias utilizadas, sino por el propio acto quirúrgico. Que, digamos, el paciente pues tiene un shock séptico, por ejemplo, o un shock hipovolémico por sangrado, etc. No pensar directamente que es por una alergia. Hay que, en la medida de lo posible, distinguir si es por el acto quirúrgico, si es por la toxicidad de alguno de los fármacos, o incluso
pacientes con comorbilidades.